Bueno, pues muchas gracias. Estamos como en la hora, yo no sé si es más pesado después del almuerzo o esta hora que ya es el final. Es un honor para mí pues tener a mis panelistas hoy. Vamos a hablar sobre los fondos de inversión colectiva, el desarrollo del mercado, cuáles son las dificultades que encontramos hoy para el desarrollo de los fondos de inversión colectiva, cuáles son los retos que tenemos, y vamos a hablar un poquito de innovación y hacia dónde tenemos que irnos. Pues como ven, tenemos un panel absolutamente de expertos. La idea es que si mis panelistas lo permiten, y como es una hora un poco pesada, pues me gustaría que pudiéramos interactuar un poco con ustedes también. Entonces, en la medida que vayamos desarrollando el panel, si tienen preguntas, pues podemos irlas haciendo, levantan la mano y simplemente hacemos intervención para que hagamos este panel un poco más didáctico y que interactuemos pues el panel y ustedes, para que de esto pues hagamos un espacio de hora y media que tenemos bien interesante donde podamos pues compartir. Entonces siempre es larguito, así que vamos a tratar de hacerlo un poquito ameno para que después nos vayamos para el cóctel que nos ofrece Citi. Bueno, entonces aquí tenemos un poco como un abrebocas de cómo es la profundización del mercado de valores. La idea de esta presentación es ir haciendo como un derrotero, ir yendo como por las diapositivas e ir hablando un poquito con nuestros panelistas sobre el tema. Bueno, los fondos administrados, recursos de terceros, pues como ven ahí, hoy tenemos 499 billones de pesos en sociedades fiduciarias, 258 billones en AFPs, 23 billones en intermediarios de valores, y en aseguradoras pues estamos hablando de 0.28 billones de pesos. Y aquí nos vamos a adentrar un poquito en cómo estamos hoy repartidos, y quisiera que habláramos un poco y empezáramos a hablar un poco, Alonso, sobre lo que tenemos hoy en fondos de pensiones, lo que tenemos administrado, y hablemos un poco de cómo se está comportando la inversión en los fondos de pensiones. Ustedes, pues todos sabemos que hace poco tuvimos unas rentabilidades que complicaron un poco el mercado y esto generó mucho ruido en los inversionistas. Entonces quisiera que nos contaras un poco cómo están moviéndose hoy los fondos de pensiones en cuanto a los activos que están administrando y las rentabilidades que estamos teniendo en cada uno pues, de los activos que manejan. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Sandra, por la introducción. Voy a hablarles rápidamente, digamos, de lo que estamos haciendo en la industria de fondos de pensiones, un poco de lo que significa esto para todos nosotros. Lo primero es, ya lo mencionaba Sandra, tenemos administrados en los diferentes portafolios cerca de 256 billones de pesos, cerca de 225 billones de pesos de esos en la industria corresponden a pensiones obligatorias, pues que como todos ustedes saben es dinero de todos los colombianos que administramos en las compañías nuestras. Hay un hecho importante a que me quisiera referir, y es a partir de 2011 tenemos en la industria de pensiones lo que conocemos como el sistema de multifondos, en los cuales tenemos 3 fondos de acumulación, un fondo de desacumulación. Esos 3 fondos de acumulación son 3 fondos diferentes, cada fondo tiene un perfil de riesgo diferente para digamos, pues con base en lo que cada uno quiera. Lo triste de esta historia es que teniendo esto, habiendo hecho un esfuerzo enorme en regulación, habiendo hecho un esfuerzo enorme en las administradoras, pues las personas o los afiliados, en general los colombianos, pues no han tomado una decisión de escoger el fondo al cual deban pertenecer, y todos en general, o la mayoría, cerca del 83% de los afiliados permanecen en los fondos, digamos default, que era el fondo de perfil de riesgo moderado que típicamente habíamos manejado. Se está trabajando, hay un par de borradores de decreto para que junto con el Ministerio de Hacienda pues haya una asignación por default, por riesgo, digamos,
digamos, según el perfil de riesgo de la persona, y eso va a ser un cambio que debería llegar en los próximos meses para que estemos alineados. De nuevo, el mensaje es 224 billones de pesos, cerca del 25% del PIB de Colombia en ahorro del país. Esto es muy importante, es un mensaje que quisiera dejarles a todos. Claro, ya me refiero al tema de rentabilidades que mencionaba Sandra, pero es ahorro de los colombianos, es ahorro de cada uno, y eso tiene unas implicaciones muy profundas para nosotros como sociedad y para el país, por supuesto. Hemos venido, bueno, si quiere eso me refiero de la composición de los portafolios, hablaremos más adelante, pero tenemos en la cabeza 24% del PIB de Colombia en ahorro para financiar las pensiones de los afiliados nuestros. Ahorita hablaba Sandra de la rentabilidad del primer trimestre. Claro, hubo un ruido enorme con mucha desinformación en prensa, y todos vimos las noticias por una rentabilidad negativa que tuvimos durante la industria, que tuvimos durante el primer trimestre de este año. Y claro, muchas personas preguntando, bueno, ¿y qué pasa? Perdí la plata, tuve una caída en los saldos de mi cuenta, y bueno, todos vieron lo que nos pasó, lo que pasó en la industria. Y cuando uno habla con la gente, uno se da cuenta, esa cuenta individual que durante un trimestre, primero del 2018, perdió cerca de 1.8, 2 pesos por cada 100 que tenía ahorrados o que tenía en saldo el 31 de diciembre del 17, cuando esa misma cuenta se evalúa, no por 3 meses, sino por 12 meses atrás, se da cuenta que el rendimiento ha sido más 8 por cada 100 pesos que tenía en saldos. Y si se evalúa por 36 meses atrás la misma cuenta, que generó todo el ruido y todo el escándalo y todo el dolor entendible, digamos, de la gente, pues tiene un rendimiento acumulado de 26 pesos. En la historia, y eso también es bien importante, en la historia de los fondos de pensiones, desde el año 94, el rendimiento que le ha generado a las cuentas de los afiliados en promedio ha sido cerca del 6.8% en términos reales. Inflación más 6.8. Hay una cantidad de discusiones, de metodologías, digamos, hemos tratado de ser a través de esos fondos muy claros para que todo el mundo tenga claro las cuentas que han sido. Eso hace que en promedio las cuentas administradas por nosotros, de 100 pesos, 62 pesos en promedio, 62 pesos corresponden a rendimientos y 38 a aporte neto de capital. Eso solamente para dejarlo, digamos, en la cabeza, y que sé que es un tema que a todos nos interesa. Juan Pablo Camacho. ¿Aló? Sí. Juan Pablo Camacho, hablemos un poquito, porque todos tenemos en la cabeza que los fondos de pensiones son estos que vemos acá, Porvenir, Protección, Colfondos, All Mutual, pues venimos en una reducción importante de lo que eran los actores en fondos de pensiones, pero tenemos un monto muy importante de un poco más de 66 billones que están en regímenes especiales de fondos de pensiones. Hablemos un poquito de este sector de fondos especiales que tenemos de pensiones en el país, que comprenden también un ahorro muy importante para los colombianos. Juan Pablo. Bueno, yo quisiera hacer referencia digamos, al negocio general de inversiones que tenemos en Asset Management en el sector fiduciario. Tenemos el mundo de pensiones, pero también existe una cantidad de empresas y de personas que tienen necesidades de gestión delegada a través de portafolios de inversión, a través de APTs en el mundo de bolsa, y también existe un mundo muy grande de fondos que tienen unas características y que han venido creciendo de una forma relevante. Desde los tres aspectos tenemos un volumen muy relevante de recursos que tienen posibilidades de ser invertidos y que tienen posibilidades de participar en los mercados de capitales de una forma más activa de lo que probablemente se está haciendo. Y para hacer referencia un poquito a lo que estoy diciendo, quiero tomar la industria de fondos. Los fondos tenemos 80 billones, alguien lo mencionó hace un rato, como fix completos, pero de esos 80, cerca de 13 son fondos de capital privado. Si nosotros tomamos el remanente, fondos abiertos, que son alternativas que se le ofrecen al público, esas alternativas en el 80%, 82% son recursos vista, no muy diferente de la situación de Perú.
y el otro 10% son fondos de renta fija, no muy diferente a la situación de Perú, un poco más. ¿Cuánto tenemos en equity? Cerca del 2%. ¿Cuánto tenemos de fondos balanceados? Cerca del 1%. ¿Cuánto tenemos de otros fondos? Cerca del 3,5%. Es decir, nosotros venimos como industria ofreciendo básicamente lo mismo. Y eso no es lo que debe venir pasando hacia adelante. Venimos creciendo bien, pero porque la dinámica demográfica, las capacidades de ahorro, el desarrollo del ingreso per cápita nos ha venido empujando. Pero hacia adelante probablemente lo que vamos a tener que tener son cosas diferentes. La oferta que tendremos que tener es una oferta diferente y hacia allá es hacia donde nos tendremos que mover. Pero te me saliste un poquito del tema, Juan. Yo quería que habláramos también un poco de todos esos fondos especiales de pensiones de los que nadie, digamos, no los tiene mucho en el radar los emisores. Son unos fondos especiales con unas regulaciones muy específicas, muy controladas, pero que también es un universo muy importante pensional que tenemos de ahorro. Estos fondos especiales pues están administrados por fondos de pensiones, por fiduciarias. Hablemos un poquito de ese tipo de fondos especiales y ahorita nos devolvemos a todo ese universo grande que hay de otro tipo de fondos y de clientes que están buscando otras alternativas para invertir. Sí, los fondos que son provisiones pensionales o fondos de pasivos pensionales que están administrados a través de las fiduciarias básicamente, tienen un régimen muy similar a los regímenes moderados, en algunos casos tienen algunas desviaciones contractuales, pero en esencia se comportan de una forma similar al régimen moderado con un par de particularidades. La primera, casi siempre no permiten fondos de capital privado, la segunda tienen serias limitaciones para invertir en equity. Entonces es como una versión restringida de los fondos moderados. Sin embargo, esa versión restringida tiene un volumen relevante, tiene necesidades grandes de inversión de largo plazo, son actores importantes, son alternativas que deben tener los emisores para ir a consultar en el momento de querer hacer sus emisiones y deberían ser una fuente de financiación para las diversas empresas del sistema. Cuando nosotros nos reunimos a hablar un poquito sobre lo que iba a ser este panel, Juan Pablo Córdoba, el presidente de la Bolsa, decía muy enfático, miren, es que uno ve que el ahorro hoy o la inversión de los institucionales se está yendo en gran medida a CDTs y aquí pues vemos y en depósitos de ahorro básicamente. Entonces aquí pues sacamos una tabla y revisamos cuánto hay hoy en CDTs de lo que tenemos digamos en inversión los que manejamos portafolios propios y de terceros. Entonces yo quisiera, Juan Pablo, como que entráramos un poquito en esa discusión que desde el lado de la bolsa de valores dice, bueno, hay una gran inversión en CDTs, ¿cómo vamos a ir a un mercado un poco más profundo? ¿Cómo entramos a bonos? Toda esta problemática que ustedes desde el lado de la bolsa están viendo para que nosotros los inversionistas pues podamos acceder a un mercado mucho más amplio en cuanto a emisores, bonos y demás. Bueno, muchas gracias. Pues ese es el nombre del panel, ¿no? Creo que, pues, muchas gracias Sandra por la lámina, creo que es bastante elocuente de los 400 billones de pesos, digamos sumando todo, estamos hablando que hay 350 billones de pesos larguitos en CDTs, cuentas de ahorros y cuenta corriente. Uno diría suficiente ilustración y ya Juan Pablo me hizo el preámbulo en el sentido de que si uno mira las diferentes ofertas de fondos, cuando uno ve qué están ofreciendo al final del día, la gran mayoría está ofreciendo lo mismo. Entonces, pues esa es realmente una parte de un diagnóstico que creo que todos conocemos, pero que desafortunadamente en los últimos 10 años hemos hablado del tema, pero nada ha sucedido. Y de hecho, pues Ana Fernanda Mayhuasca fue gran promotora del cambio normativo en el 2013, que buscaba precisamente dinamizar la oferta de productos desde la industria de los administradores de fondos. Y si bien, o sea, yo creo que hay que reconocer que ha habido un avance, sin duda, y en particular hay mucho interés, pero los números siguen siendo bastante contundentes en que no hemos avanzado todo lo que se debe avanzar. En la conversación, entonces, si me permites un poco ya yendo como a los temas más gordos, más estructurales, aquí el tema es cuál es el rol de los fondos de inversión colectiva, los administradores de fondos distintos a los fondos de pensiones, porque, pues, bueno, ¿cuál es ese rol de estos fondos en el desarrollo del mercado de capitales? Y pues a mi juicio es un rol supremamente importante. El análisis que hemos venido haciendo en la bolsa respecto de las
digamos, el lento desarrollo del mercado de capitales, y de nuevo, esto es un tema de vaso medio lleno, medio vacío. Uno podría hacer un diagnóstico positivo de todo lo que hemos hecho en los últimos 20 años, pero para ir rápido a la conclusión, pues también somos todos conscientes que no estamos donde deberíamos estar. Y uno de los temas que hemos identificado es que básicamente hay un problema de demanda. O sea, el problema de del lento desarrollo del mercado obedece a un problema de demanda. Y desafortunadamente o afortunadamente no es un tema de falta de recursos de inversión, es un tema de que los recursos de inversión, que son cuantiosos, estamos hablando de casi 500 billones de pesos disponibles para invertir, no se están gestionando de la manera dinámica que podrían estimular un mayor desarrollo del mercado de capitales. Asociado a eso, pues entonces uno de los principales problemas en el tema de demanda es, obviamente, la concentración de los fondos de pensiones. Ese, digamos, es un tema que está diagnosticado allí, eso genera pues cierto tipo de conductas en el mercado. Otro problema en el lado de la demanda es el bajísimo desarrollo de las rentas vitalicias en Colombia. Las rentas vitalicias son un complemento fundamental para los fondos de pensiones, para que el ahorro de esas personas que se van a pensionar perdure en el tiempo utilizándose en el mercado de capitales, y está inclusive mucho más alineado con el desarrollo de productos que mejoren la rentabilidad en el largo plazo para las compañías de seguros que ofrecen las rentas vitalicias. Y el otro elemento de demanda es pues el modesto, digamos, desarrollo en términos de innovación y oferta de productos desde la industria, digamos, de las fiduciarias y de los comisionistas en términos de gestión de portafolios. Ustedes tienen un negocio supremamente grande y supremamente rentable en todas las otras cosas, pero en la parte de gestión de portafolios es donde quizás está el principal cuello de botella, y creo que ahí tenemos que trabajar. Entonces hay pocos jugadores y dos industrias que, si bien tienen muchos jugadores, uno mira el número de fiduciarias, el número de fondos, pues son grandes, pero si hacen lo mismo, pues al final no generan la diversificación que se requiere en el mercado. Y lo mismo con las rentas vitalicias, es un mercado muy pequeño y además con relativo poco número de jugadores. Hay otro elemento que ha permeado, digamos, la industria de gestión de portafolios, y es una cultura de aversión al riesgo. Pero Juan Pablo, paremos ahí un momentico, antes de que nos vayamos al riesgo, porque ahorita estábamos hablando con Juan Pablo Camacho, y entonces yo trabajé en un fondo de pensiones, y a nosotros las bancas de inversión nos ofrecían todos los días una alternativa distinta. Entonces siempre nos visitaban y nos contaban las bancas de inversión que querían sacar y qué bono venía, qué emisión de acciones, y si nosotros estábamos interesados como fondos de pensiones en comprar o no esas emisiones de lo que fuera. Pues casualmente en esa época Juan Pablo Camacho y yo trabajábamos juntos, y ahorita estábamos hablando, y hoy estamos en otro lado también del sector institucional de inversiones, y decíamos, lo que pasa es que parece que a esas bancas de inversión se les olvidó que el mundo no es solamente los fondos de pensiones, el mundo va mucho más allá de los fondos de pensiones. Entonces quisiera que Juan Pablo me ayudara a ampliar un poquito ese tema, porque hoy decíamos, pocas veces nos visitan a ofrecernos otro tipo de productos, como si nos ofrecían todos los días de diferente tipo en los fondos de pensiones. Entonces yo creo que tampoco nos está llegando el mercado a nosotros a ofrecernos una diversificación más allá de lo que el fondo de pensiones quiere comprar o no quiere comprar. Entonces quisiera como que habláramos un poquito de eso, Juan. Sí, yo creo que lo que viene es un poco como de todos ponen, un poco ahorita que Juan Pablo decía de la industria, pues hay muchas cosas que son perfectamente claras en las gráficas, pero en ese mundo de todos ponen, las bancas de inversión tienen que poner, y los emisores tienen que poner, y probablemente los sistemas tienen que poner, sistemas como la bolsa tienen que poner. ¿Y por qué digo eso? Digamos que se ha creado entre los emisores el racional o la lógica o digamos, el rumor que si no es AAA no sale, y por lo tanto si usted no es AAA busque una garantía para llevarlo a AAA o para mejorarlo, y si no es de 300.000 millones o de 250.000 millones no sale, porque si no nadie lo quiere estudiar. Yo creo que las dos cosas no son ciertas. En los dos casos hay demanda y este sector tiene esa demanda. Sin embargo, si no rompemos ese discurso y si no rompemos esa preferencia declarada que tienen algunos agentes estructuradores, pues eso nunca va a pasar. Nosotros hemos tenido conversaciones con emisores que le decimos, ¿y para qué paga una garantía? Salga solo con menos rating y nosotros estamos interesados en su tasa. No, es que nosotros nos dicen que no,
es que nosotros nos dicen que si no es AAA no vuela. Entonces un poco a los emisores les toca volar con ese tipo con otros tipos de riesgos y con otro tipo de estructuras, y a nosotros también nos toca poner bid, y a nosotros también nos toca poner otras conversaciones sobre la mesa. Es muy duro decirle a alguien del sector corporativo, señor, ¿por qué no hace una estructuración larga, paga unos costos de estructuración grandes para ver cómo le va? Cuando ya tenga todo eso listo, yo miro a ver si lo compro o no lo compro. Pero si no sale AAA, probablemente no lo va a comprar. Pues ¿quién se anima con ese negocio? Si uno le plantean eso de entrada, ¿quién se le mide? Es difícil. Cuando uno tiene que cambiar un poco el discurso y la relación con los corporativos, y los corporativos y las bancas tienen que cambiar también el discurso. En ese tema, Juan Pablo, antier estábamos en Medellín y nos sentamos con un cliente constructor muy grande, y entonces me dijo, no, es que la bolsa está haciendo como una ronda visitando empresas grandes para sacar emisiones, y pues yo como voy a meter a hacer una emisión bien costosa, porque es que los costos de la bolsa son muy altos, los costos de Ceval son muy altos, el proceso ante la superintendencia es largo, riguroso, engorroso, es un montón de tiempo. Para yo sacar 50.000 millones de pesos, no, muchas gracias, eso no me interesa. Entonces, si bien es cierto, como dice Juan Pablo, todos ponemos y todos tenemos que poner, la pregunta que nos hacíamos nosotros también es, bueno, ¿cómo podemos la bolsa, los emisores y los compradores cerrarnos en torno para poder abrir el mercado para que de verdad esto evolucione? ¿Hay posibilidad de hacer algo con los costos? ¿Podemos hacer algo con el tema de tramitología y rigurosidad ante el regulador? ¿Cómo abrimos y cómo cerramos las brechas que tenemos aquí en esta coyuntura especial que tenemos? Buenísimo que te hicieron ese comentario, porque en efecto estamos pues muy proactivamente tratando de traer gente al mercado. Pero yo vuelvo a mi punto, yo creo que en el diagnóstico que hemos hecho nosotros el tema está sobre todo en la demanda. La percepción que hay es que no es tan claro que yo voy a ser exitoso en vender mi emisión. Y si yo tengo esa sensación de un potencial fracaso que me va a afectar a mí reputacionalmente, pues no voy a meterme en todo el esfuerzo que implica prepararme para ello. Yo hace un par de años le hice una propuesta al doctor Santiago en la Junta de Asofondos, de por qué no hacemos un pacto con los fondos de pensiones, y ahora pues bienvenido doctora Estela con toda su junta directiva y doctor Jaime Humberto también con los comisionistas, hagamos un anuncio al mercado. Tenemos 500.000 millones de pesos para invertir en empresas que no sean AAA y en empresas que no sean emisoras de emisiones de 150.000 millones de pesos. Mandemos un mensaje fuerte y contundente de que la demanda sí está allí. Porque es que emitir 20, 30 y 50.000 millones de pesos debería ser un tema fácil, debería ser un tema donde si yo como emisor veo que todas las semanas te están saliendo 3 o 4 emisores del sector real a emitir 30 o 40.000 millones de pesos, pues yo me animo a ir porque veo que allá hay un mercado. Pero si yo voy a ser el que va a abrir el mercado a nombre pues de todas las empresas de Colombia y exponerme, se vuelve una tarea muy complicada. Entonces yo creo que hace falta un mensaje fuerte y contundente desde la demanda de que sí hay una receptividad a este tipo de emisiones y a este tipo de emisores. Tú dices que no debe ser así, pero la caricatura del mercado es esa. Cuando uno habla con los bancos de inversión, las bancas de inversión ya ni siquiera le están mercadeando, esa es una realidad, no le están mercadeando a las empresas de emisiones en el mercado público de valores, punto. O sea, y cuando uno va donde alguno decirle, oiga, quiero llevar a fulanito tal, dicen, yo no le voy a hacer eso, yo no me paga los costos de estructuración, es un trabajo demasiado largo, y al final los bancos les van a prestar la plata y no le llega. O sea, hay una sensación de imposibilidad de llevar realmente emisores al mercado. Pero también es porque la demanda no ha generado los incentivos suficientemente contundentes. Yo sé que ustedes han estado haciendo un esfuerzo real allí y les quiero dar el crédito, pero hace falta que la industria como tal mande ese mensaje más fuerte. Están que se hablan y me quitaron el micrófono. No, es que nos acaban de disparar muy duro, mentira. Hay una, y claramente, aquí le mostraba a Sandra ahorita las notas, pues cuando nos pusimos a revisar los temas del panel, misión de capitales del año 90. De los 90. ¿Cómo motivar emisores al mercado público de valores? ¿Cómo traerlos? O sea, de verdad es un tema que hemos venido discutiendo desde hace rato. Con muchos de los que están aquí en este salón nos hemos sentado buscando diferentes alternativas
hay una cosa que nosotros vemos y es esas emisiones de 30.000 millones de pesos, de 50.000 millones de pesos, si son varias, o sea, para un inversionista, digamos, para nosotros en particular o para en general para los fondos de pensiones, esa emisión, una sola emisión que entra al portafolio, pues entra en un proceso de una fábrica de análisis de seguimiento uno por uno, que muchas veces no se justifica por el tamaño y por el impacto que eso vaya a traer sobre el portafolio. Una de las cosas que hemos visto y que hablábamos con algunas fiduciarias que están acá sentadas es buscar la forma de generar carteras, de pronto que tengan inversión en ese tipo de, digamos, en emisiones más pequeñas, a la cual contribuyan diferentes tipos de inversionistas, de tal forma que se cobre por esa gestión de análisis de riesgo crediticio. Creo que es un buen camino, digamos, en el cual deberíamos tratar de empujar todos en esa línea. De pronto uno del emisor relativamente pequeño, que es un mundo de plata igual, pero llevarlo a uno por uno todos los inversionistas, tratar de canalizar esa demanda a través de una cartera, creo que puede ser una salida que podría funcionar, y varios de aquí que están aquí sentados lo están intentando. Pero hagámonos ya el compromiso, hagamos un estilo de fondo de capital privado donde los fondos de pensiones ponen un dinero, las fiduciarias ponen otro dinero. Pues digamos que esa es una propuesta muy difícil en esta mesa, pero no hay bid. Nosotros tenemos, por ejemplo, un fondo de 1 billón de pesos que su objetivo es ese, y en el que hemos ido a tratar de hablar con emisores que salgan en el segundo mercado para tratar de salvar parte de los problemas que pone Sandra sobre la mesa de costos y de papeleo, y tratar de cambiar la conversación de si yo salgo, ¿cómo será? Tratemos de darle alguna visibilidad y tratar de cambiar la conversación con ese emisor para ver si logramos madurar emisores y que salgan al mercado. Sin embargo, eso es difícil, es un proceso difícil, y por eso creo que es un proceso de todos ponen, entre los cuales está la banca, está el regulador, están los sistemas, están los gestores. O sea, diríamos que tenemos un reto que podría liderar la bolsa, donde uno, donde uno invitara potenciales emisores, donde trajera a los compradores del mercado que no necesariamente son, y repito, los fondos de pensiones, porque hay otro mundo de un mercado amplio al que las bancas de inversión pueden acudir a mercadear esos productos que hoy, digamos, nosotros no lo estamos viendo, no están llegando, y lo hablábamos con Juan Pablo. Entonces se limita a que si el fondo de pensiones no le parece atractivo este producto, pues tal vez no va a tener una buena salida en el mercado. Y esto va muy ligado también a que lo que todos conocemos es el efecto manada que tienen los fondos de pensiones, que si no compran todos, no compran ninguno, que si no compran los más grandes, entonces los chiquitos no pueden comprar. ¿Cómo están viendo ustedes desde los fondos de pensiones, Alonso, el tema hoy del efecto manada, cuando tenemos, y como lo vemos aquí en esta gráfica, pues que es bien diciente, cuando tenemos entre Porvenir y Protección, pues casi 200 billones de pesos de pensiones, y pues es un mercado que se achicitó demasiado, y donde pues el emisor necesariamente va donde ustedes, y si alguno le dice que no, pues definitivamente dice esto no sale, y sale y se va. Yo creo que sobre el efecto manada se ha hecho muchas cosas. Yo creo que varias de esas no son precisas y no son ciertas. Cuando uno tiene un portafolio, digamos, y se habla mucho de entonces que el efecto manada es porque si no lo compra uno fondo de pensiones X, entonces no lo compran los otros, y entonces todos hacen prácticamente lo mismo. Yo creo que eso ahí tiene, digamos, eso tiene mucho más de mito que de realidad. Lo cierto es que cuando uno administra un portafolio, uno tiene una referencia, uno tiene un portafolio benchmark. Separarse de ese benchmark, la mayoría de ustedes que son administradores de portafolio lo saben, pues tendrá unos costos enormes para la administradora, con seguridad imposibles de asumir la sociedad administradora. O sea, un punto básico, la rentabilidad mínima que ofrecemos digamos, que tenemos obligación, certeza de entregar los afiliados, un punto básico, la rentabilidad mínima del fondo de pensiones moderado nuestro vale 26.000 millones de pesos. Es decir, si la rentabilidad mínima está en el 8,01 y nosotros rentamos el 8 en un periodo de 4 años, a la sociedad le toca salir con 26.000 millones de pesos,
Y esa es la razón por la cual la mayoría de administradores del mundo pues tienen un portafolio de referencia y tienen unas medidas de riesgo respecto de ese portafolio benchmark. Ahora, ¿quién define ese benchmark? ¿Cómo se define? Lo que está hoy en día en la regulación que tenemos es que una parte de esa rentabilidad mínima está generada por el retorno de la industria y otra parte por un portafolio que entrega la superintendencia financiera en diferentes porcentajes dependiendo del tipo de fondo que administramos. Ahora, hacer que la rentabilidad mínima sea generada por 4 entidades profesionales haciendo el mejor trabajo no necesariamente es una cosa que esté mal, porque cada uno está buscando el mejor retorno para los recursos administrados con unas medidas, con unos perfiles de riesgo definidos. Entonces, esa historia de que es perverso la rentabilidad, el efecto manada, porque la rentabilidad mínima del fondo de pensiones es una función de los pares, yo creo que hay una discusión muy amplia y muy profunda y que yo creo que vale la pena quitarle ese estigma que esa historia tiene. Alonso, entonces, ¿tú dirías que de pronto va más hacia los límites que tenemos en los regímenes de inversiones de los fondos de pensiones, la limitación para que los emisores pequeños salgan y que todas las puedan comprar? Es decir, una emisión de 50.000 millones de pesos o de 100.000, ¿cómo funciona en el mercado para los fondos de pensiones? Sí, yo creo que ese sentimiento, digamos, o esa situación en la cual los emisores pequeños muchas veces no llegan a los portafolios nuestros, no tiene nada que ver con el tema del efecto manada. Que si no lo compra Protección, entonces no lo compra Porvenir, o entonces de pronto Mutual, y perdón por dar los nombres, pero eso no, yo creo que no tiene nada que ver, es un tema de eficiencia, es un tema de cuánto le puede impactar, cuánto valor le puede generar un portafolio esa inversión que se está haciendo. Ahora, sí es cierto que hay algunos límites que tenemos en el régimen de inversiones que vale la pena reevaluar y que estamos siempre en discusiones con el Ministerio pues para tener esas discusiones. Es decir, si hay una emisión que vale 100.000 millones de pesos y Porvenir le pare, y que ese es el 0.01% de los recursos del fondo administrado por nosotros, no la podemos comprar. ¿Por qué? O no la podemos comprar toda. ¿Por qué? Porque solamente podemos comprar el 30% de las emisiones que hay en el mercado. ¿Será que tiene sentido hoy en día tener un límite del 30% como porcentaje de la emisión que hay en el mercado y no como porcentaje de los recursos administrados en el fondo? Es una discusión interesante que, digamos, creo que por ahí puede estar más bien la discusión y el por qué de pronto, si una compañía quiere comprar una emisión pequeña, le parece una muy buena emisión, la quiere comprar toda, la norma no se lo permite. Por eso límites de exposición contra las compañías que tenemos. Otro tema súper relevante. Ustedes saben los fondos de pensión y que van en el mismo sentido. Ustedes saben que los fondos de pensiones somos inversionistas muy importantes y los fondos de pensiones, repito, no me canso de decirlo, ustedes los colombianos, los 15 millones de clientes que tiene el sistema son dueños de las compañías, son dueños de las inversiones, eso es plata de todo el público. En todas las compañías listadas en la Bolsa de Valores de Colombia hay una porción muy importante, muy relevante de la plata de todos los colombianos. Ecopetrol, Empresa de Energía de Bogotá, los bancos, el Grupo Aval del GEA, infinidad de compañías que le ha permitido a esas compañías con el ahorro de todos los colombianos hacer su expansión tanto local como internacional. Buenísimo. ¿Qué nos está pasando hoy en día? Que hay otro límite que nos dice que máximo podemos tener el 10% de capital de cada compañía por cada administradora. Ahí estamos en el límite, porque llevamos durante 25 años haciendo inversiones, soportando el capital de las compañías y ahí estamos en el límite. No es un tema que, porque eso ya me llamaban y decían, es que no pueden comprar más acciones en Colombia, no, claro, hay un límite en Acciones Colombia, estamos súper amplios allí. Hay otros límites que por emisión, por emisor, hoy en día están afectando, digamos, esa movilidad que podamos tener. Pero no es un tema del efecto manada, son otras cosas que creo que vale la pena dejar muy claro. Juan Pablo, ahorita, pues, Juan Pablo Camacho dice, nosotros podemos hacer inversiones en emisores pequeños, tenemos unos fondos de inversión que no tienen esos límites tan restrictivos como los tienen los fondos de pensiones, creemos que nos hace falta pues un poquito más de mercadeo, que nos lleguen las bancas y que los inversionistas sepan que sí hay un mercado abierto,
pero hablemos un poco, volvamos al tema de lo engorroso que es para un emisor, volvamos también sobre el tema del riesgo y sobre los costos asociados a una emisión. Si no es muy grande, pues no lo puede absorber. ¿Cómo podemos trabajar hacia ese, pues con ese norte para poder tener una mayor profundización y poder desarrollar mucho más los fondos de inversión a nivel del país? Perdóname, Camacho, Juan Pablo Córdoba. Ok, gracias. Digamos que el rol de los fondos de pensiones es muy importante y qué pena voy a cerrar sobre el punto anterior. Es muy importante, pero claramente los fondos de pensiones no pueden ser el único agente en el mercado. Entonces necesitamos los fondos de las fiduciarias, los fondos de las sociedades comisionistas de bolsa. Necesitamos, y es de eso de lo que se trata. Y las compañías de seguros que acá las tenemos. Y las compañías de seguros. Entonces necesitamos a los otros jugadores en el mercado. También es muy importante diversificar la demanda. En el tema que tú decías de los costos, o sea, si el costo de inscripción en bolsa es el problema, les propongo ya en el apuesto del todos pone de Juan Pablo, la Bolsa de Valores de Colombia exime del costo de inscripción de las emisiones de bonos para emisores del sector real de menos de 50.000 millones de pesos. Ahí está, o sea, ese no puede ser el problema. Menos de 100.000 para que valga la pena. Menos de 55.000, pues. Bueno. Digamos que ese no puede ser el problema, pero ahí está, o sea, nosotros estamos dispuestos a hacerlo y como tú bien contaste y gracias, estamos haciendo la ronda, estamos yendo a los emisores directamente. ¿Cómo están haciendo esa ronda, Juan Pablo? ¿Cómo están yendo? No, pero perdóname porque es que yo creo que aquí tenemos un tema mucho más de fondo y si me permites y tiene que ver con la estructura del sistema financiero futuro. O sea, se nos viene encima el tema de Basilea III. El tema de Basilea III lo que va a decir es que meter en el balance de los bancos los créditos que hoy estamos metiendo en los balances de los bancos va a ser más costoso y si en Colombia sucede lo que ha sucedido a nivel internacional, los bancos no van a querer incorporar en sus balances créditos a más de 5 años, en los balances. O sea, que un crédito que hoy están recibiendo los corporativos a 7, 9, 10 y hasta 12 años, con 3 y 4 años de gracia, eso se va a acabar y los corporativos necesitan soluciones, ¿cierto? Y para aquellos corporativos que aún les ofrezcan créditos, esos créditos van a ser más costosos porque el costo de capital es más grande, ¿cierto? Entonces, más alto. Entonces, los corporativos van a necesitar alternativas, van a necesitar opciones de mercado de capitales. Y la verdad es que hoy no tenemos esa alternativa funcionando como funciona el mercado de crédito. El mercado de crédito uno sabe que uno va a un banco y en un par de semanas le entregan el crédito. Hoy en el mercado de capitales eso no es así, lo que tenemos que construir es exactamente ese ecosistema que produzca opciones de financiación para las empresas colombianas a través del mercado de capitales. Pero eso necesita 3 cosas, o sea, necesita la relación comercial del banco con el corporativo que conoce el crédito, requiere que la banca de inversión asociada a ese banco estructure la operación de una manera que ya no es para meterla en el balance del banco, sino para llevarla al mercado de capitales y necesita que haya inversionistas institucionales, llámese las fiduciarias de los bancos, que estén listas a comprar esos créditos. Entonces, tenemos que generar ese ecosistema y es lo que ha venido pasando en los mercados que ya están viendo, digamos, el efecto de Basilea III. Lo que es el crecimiento de la financiación corporativa a través de mercados de capitales, pues en Estados Unidos siempre ha sido muy grande, ha venido creciendo en los últimos años. Europa, que ha sido un mercado muy bancario, está empezando a ver esa migración hacia, en términos relativos, mayor crecimiento de la financiación corporativa a través de mercados de capitales y los mercados de Asia igual. O sea, América Latina no va a ser distinto y lo que pasa es que en Colombia no estamos preparados hoy con el funcionamiento, el conocimiento y los incentivos al interior de los grupos financieros para que esto funcione así. Son las 3 patas del grupo financiero que tienen que funcionar. Aparte de los fondos de pensiones necesitamos que el banco entienda que tiene que ir haciendo esa migración, que estimule y promueva que su mano de banca de inversión estructure esas emisiones y que el brazo de asset management, de inversión y de gestión de portafolios compre esas instituciones, esas emisiones. Y yo ahí me pregunto, o sea, yo ahí hago una pregunta, digamos, es, en algunos mercados, cuando el mismo grupo financiero tiene la gestión del negocio del banco y la gestión del negocio de asset management, se le exige unas barreras chinas, unas murallas chinas para independizar, digamos, la toma de decisiones en la gestión de esos negocios. Si uno hace el balance hoy, por lo menos con las cifras que vimos ahorita, no luce como que estamos logrando potenciar la licencia de las fiduciarias como una actividad subordinada del banco. ¿Sí? O sea, simplemente, o sea,
cuando uno mira el resultado desde el punto de vista de desarrollo de mercado de capitales, de la innovación de productos, de la oferta de productos diferenciados, de gestión de portafolios hacia los clientes, no vemos que esa licencia esté dando, digamos, los frutos que podría. Claro, de pronto es que nunca lo hemos visto, entonces hay que ponernos en la tarea y es parte de la conversación. Pero en esa conversación cabría la pregunta si los grupos bancarios son los mejores dueños de esta licencia y si no, y si sí, si la manera como lo tenemos hoy, completamente subordinado al negocio bancario, es la mejor manera de tener esa licencia. Puede que sea el dueño, pero entonces pongámosle otro tipo de incentivos y otro tipo de controles. Entonces ahí hablemos con Sí. Camacho, porque pues ese sí te cae todo. O sea, Yo ustedes quisiera están todos decir un par de integrados cosas y tú eres el alrededor. vicepresidente de Asset Management del grupo, entonces estás subordinado al banco. ¿Cómo están manejando esa relación, Camacho? No, en el yo grupo creo tuyo? que las murallas chinas se cumplen, el resultado es claro, digamos, ahorita lo mencionábamos, nosotros tenemos un fondo que en esencia hace lo que estamos hablando y eso habla con hechos evidentemente de la cosa y por lo tanto no entraría como a discutir eso, además que si ese fuera el problema, las firmas independientes o a fiduciarias independientes o comisionistas de bolsa independientes, efectivamente tendrían una composición de sus portafolios muy diferentes y tendrían fondos muy exitosos de otros mercados. Y no es el caso, digamos, son más inquietos en algunas cosas, pero, No me mires pero, porque yo soy pero, pública, pero, entonces. no es el caso. Entonces, ¿por qué es difícil lanzar algo de esta naturaleza? Y ahí viene de nuevo un poco el todos ponen. La lógica de distribución es difícil cuando uno sale con algo diferente. Los costos de distribución son grandes cuando uno salga con algo diferente. Y eso hace que los negocios y los portafolios y los fondos nuevos que se lanzan al mercado sean fondos relativamente pequeños. O sea, los fondos fondos de capital privado lanzados en los últimos 18 meses más o menos valen 180.000 millones entre todos. Eso no cubre los costos de una operación. Entonces, y eso es porque es costoso distribuir y porque además enfocamos la distribución de una forma incorrecta. Estamos pensando en enchufarle a un cliente un fondo por su perfil moderado, agresivo, conservador y esas cosas, y el cliente no piensa así y no es eso. El cliente es un personaje que tiene unos objetivos dentro de los cuales cabe un portafolio, dentro de los cuales hay una diversidad de activos y ahí nacen las posibilidades de tener fondos diversos. Pero si nosotros como industria, como regulador, como distribuidores, seguimos pensando en tratar de conectarle uno a uno y de empujarle un producto a cada cliente o el producto del cliente, estamos enfocando las cosas mal. Y ahí yo creo que viene más el problema. Esa sería mi opinión. Ahora, para hablar un poco del tema de la demanda está, y quiero hacer referencia al fondo que nosotros tenemos, más que por el fondo en sí, por lo que nos muestra. Es un fondo que en 12 meses, 14 meses, levantó $1 billón, básicamente de personas naturales, que tiene como objetivo invertir en cosas que no sean AAA. La demanda entonces está, o uno la puede ver, no solo desde el lado de tener un fondo que está con esa vocación, que ha venido siendo acompañado por otro par de fondos de la industria, que ya han nacido con esa misma vocación, sino que además el crecimiento rápido que tuvo muestra que hay gente que está interesada en ese tipo de subyacentes. O sea, la demanda sí ha estado. ¿Cómo hacemos para explotarla? Y de nuevo, yo no creo que sea de uno u otro lado, yo creo que tiene varias cosas. Yo me quiero robar unos datos de David Salamanca hoy, de una entrevista de conocimiento del negocio de fondos de inversión colectiva que nos la presentó ahora más temprano, y entonces él decía que en una entrevista que hizo, el 43% de los entrevistados dicen que el mercado, refiriéndome pues a la pregunta que tenemos atrás, el 43% del mercado piensa que el mercado es poco profundo, el 29% piensa que es de difícil acceso llegar a los fondos de inversión colectiva. Entonces ahí podemos hablar un poco de lo que está diciendo Juan Pablo del tema de la distribución. Un 14% dicen, tengo desconfianza en el mercado por todas las cosas que han pasado, porque me presentan productos alternativos y ha habido pues grandes debacles, como todos lo sabemos. Y por otro lado dicen que hay un 14% de personas que dicen que hay un desconocimiento total de lo que es el mercado de los fondos de inversión colectiva, qué hay por dentro de los fondos de inversión colectiva, y un 14% dicen que no tienen
que no hay suficiente educación financiera para poder ir a invertir en algún tipo de fondo, ya sea que lo administre una sociedad fiduciaria o una comisionista de bolsa. Entonces, en este sentido, yo quisiera como que nos fuéramos un poco y habláramos sobre esto, sobre la desconfianza que tienen hoy los inversionistas a raíz de las cosas que han pasado, la falta de educación financiera, que es un tema que todavía tenemos que trabajar un poco más para llegarle a la gente del común, porque ahora veíamos el ahorro en Colombia es supremamente alto y está pues dentro de los principales de la región, y por el otro lado pues la falta de profundización, que es lo que hemos venido hablando, y la falta de acceso que tienen las personas del común a este tipo de fondos, si es que nos está faltando desde la distribución, desde el mercadeo. Entonces yo aquí digamos que voy viendo que nos falta un poco más de mercadeo hacia los emisores, pero también nos hace falta un poco más de mercadeo hacia los clientes. ¿Cómo afrontamos ese tema? ¿Quién quiere empezar? No, yo definitivamente, digamos, hay una cosa, y claramente no estoy en el área comercial, pero cuando uno ve las cifras de los ahorradores, digamos, en los fondos nuestros, realmente y hablo de Colombia como una masa completa, digamos, hablo del Fondo de Pensiones Obligatorias, realmente los niveles de ahorro son bastante limitados y bastante pequeños. El nivel de ingresos del medio de los colombianos es realmente bajo, y sorprende enormemente el nivel de desconocimiento que hay de los temas básicos, más básicos, digamos, del negocio, del tema del ahorro y demás. Nos critican mucho que porque no hacemos educación financiera, que porque no le contamos a la gente. Es una tarea enorme, no se ve seguramente, no se siente, pero realmente el nivel de desconocimiento es muy fuerte. Solo como una cifra en general, 82% de los recursos de los afiliados nuestros, 82% perciben menos 2 o menos salarios mínimos, 82%, 60 por 50 y algo por ciento un salario mínimo. Es realmente muy bajo, y claramente pues cuando uno digamos, en la masa, al promedio, cuando hablas al público general, digamos, ahí creo que hay una tarea mucho más específica y mucho más enfocada, pues digamos, a segmentos con mayores ingresos, que ahí es donde, digamos, las fiduciarias y nosotros en el lado de pensiones voluntarias, pues tratamos de hacer un esfuerzo importante. Ahora, producto, yo aquí tenía dentro de mis notas, entre las 4 AFPs, solamente las 4 AFPs que tenemos nosotros, pues digamos, en el mercado, no estoy hablando de los fondos de pensiones voluntarias administrados por las fiduciarias. En este momento en el mercado hay más de 130 alternativas de inversión para los clientes. 130, o sea, esto es producto de todo tipo, desde los más básicos, cuentas de ahorro, cero volatilidad, hasta pasando por la gama de productos alternativos y terminando en fondos un poco mucho más estructurados. Con Juan Pablo Camacho hablábamos y con Juan Pablo Córdoba el día que estuvimos con Alonso hablando de este panel, hay mucho del ahorro en los fondos de inversión colectiva de las fiduciarias que no pasan por el mercado público de valores. Entonces, ahí me gustaría que habláramos un poquito, Juan Pablo Camacho, de ese tema, porque no todo lo que tenemos hoy en inversión claramente lo está viendo el mercado público de valores. Entonces tenemos temas inmobiliarios, tenemos patrimonios familiares donde se incluyen pues los activos de las familias, tenemos una gran cantidad de diversidad de productos donde sí, y a manera digamos de hablar por las fiduciarias y pues por mis colegas, sí hemos tratado de innovar en nuevos productos que no necesariamente pasan por el mercado público de valores. Entonces, Juan Pablo, hablemos de eso un poquito. Sí, el tamaño de los fondos de capital privado es más o menos el 16% de esos 80 billones, 13 billones. Eso en sí mismo es un tamaño relevante, ha venido creciendo muy rápidamente y en esencia es un mercado no intermediado privado que busca otras exposiciones. Sin embargo, también hay otro rubro que son otro tipo de activos que no son facturas, son activos no listados, son inmobiliarios, son otro tipo de negocios que tienen una participación más o menos del 3% del negocio
que antes no existía, es decir, es un 3% que se ha creado relativamente hace poco, y eso lo que llama la atención es como el salto extremo que a veces hacen las fiduciarias, es decir, o money markets, liquidity funds, fondos de renta fija relativamente simples, o facturas, mercados no listados, pero en la mitad, digamos, otras formas de tener retornos con los mismos activos que, digamos, ahorita en el tema de derivados se veía algunas cosas, pareciera ser difícil, y pareciera ser difícil probablemente por temas regulatorios, por temas de percepción, porque yo creo que hay espacios para hacer algunas cosas, pero hay temas de percepción que lo limitan, y entre esas es que somos muy conservadores, pero como decía Felipe hace un rato, ser conservadores no significa invertir en la inversión de menor volatilidad, porque eso le puede asegurar a uno no tener los resultados que quiere. Entonces, ¿qué es lo que pasa o cómo podríamos nosotros crecer? No solo esos otros que hacen parte de un portafolio que han venido creciendo, que están vivos y que son relevantes y cada vez más relevantes para esta industria y que efectivamente, digamos, no se ve en el mundo de la bolsa. Yo creo que es como cambiar un poco el chip de para qué son los portafolios o para qué son estas alternativas. Las alternativas yo creo que no son para acceso. Cada vez menos en el mundo actual pagamos por tener acceso a algo, porque todo lo tenemos relativamente fácil y barato. Entonces, acceso no es tratar de conectar algo que se puede conseguir de una forma muy barata y cobrar un peaje. Eso no puede pasar. La forma de empujar un producto uno a uno probablemente no es, porque eso solo va a permitir que la persona tenga en sí mismo productos que tienen muy baja volatilidad si esa es su preferencia. Pero si uno hace un conjunto de productos, eventualmente puede tener la misma volatilidad, todos lo sabemos, teniendo diversidad de activos adentro. Entonces, probablemente cambiar la forma en que nos aproximamos debería aportar mucho valor en esta discusión. Y eso lo que significaría sería tratar de darle soluciones a las personas. Eso es lo que yo creo que, y ahí ese mundo no listado puede crecer, pero el mundo de activos que están vivos con otras estructuras de retorno deberían poder funcionar mejor. Juan Pablo. Bueno, yo creo que, yo estoy de acuerdo con Juan Pablo y con Alonso en que obviamente el problema tiene muchas dimensiones, pero donde yo sí me aparto contundentemente de la visión es en la de decir que estamos haciendo las cosas bien o ya lo tenemos, es el camino para concluir esta conversación, porque los números son evidentes. Tenemos un problema súper serio de financiación de la economía real en este país y los instrumentos que tenemos de ahorro colectivo para movilizar esa financiación no están funcionando. Tenemos 350 de los 400 billones de pesos invertidos en cuentas de ahorro, CDTs y cuentas corrientes, suficiente ilustración. Y tenemos un problema reclamado por los fondos de pensiones de tiempo atrás, y ahora Juan Pablo también lo está haciendo, donde tenemos mucho dinero para invertir y no tenemos en qué invertir. No hemos construido el ecosistema que pueda, de una manera ágil, rápida y costo eficiente, traer a esos corporativos al mercado de capitales y ofrecerles soluciones. Esa es la realidad. Y decir que ya lo tenemos o que lo estamos haciendo, pues honestamente creo que no contribuye a la conversación, porque esto necesita, digamos, mover, digamos, a la industria un poco más. Y me iría un poco a lo que tú decías de las redes de distribución. ¿Dónde están las redes bancarias a disposición de la distribución de este tipo de productos? O sea, a mí me cuesta trabajo creer que los colombianos somos o todos pobres o todos brutos. ¿Sí? Los colombianos entendemos de finanzas y sabemos invertir, y no estamos invirtiendo en el mercado financiero, en el mercado de capitales, porque no me están ofreciendo los productos. Y entonces yo me voy a invertir en ganado, en finca raíz, en bitcoins, en el exterior, en forex, en miles de cosas. O sea, los colombianos están invirtiendo. O sea, decir que los colombianos están invirtiendo no me parece que sea digamos, real. Y lo que uno sí ve es que los profesionales, que son los administradores de portafolio, tienen una tarea muy importante de construir los productos y ofrecerlos. Obviamente, si a mí solo me ofrecen invertir en un fondo que tiene cuentas de ahorros y CDT, pues yo invierto lo que quiero en eso y después me voy a buscar una alternativa. Pero si me empiezan a ofrecer otro tipo de fondos, pues bienvenido. Entonces yo creo que aquí sí hay una carga importante en los administradores de portafolio de salir a construir los productos y salir a venderlos, ¿cierto? Claro que ha habido innovación en los últimos años, sin lugar a dudas, pero como decía Juan Pablo, nos estamos yendo
del plain vanilla a lo súper sofisticado. Y en la mitad no tenemos lo básico de un mercado de capitales y de fondos mutuos de inversión, que es unos fondos que invierten en la curva de tasa de interés corporativa. Eso ni siquiera lo tenemos en Colombia. Pero Juan Pablo, es decir, yo sí creo que, yo creo que el mensaje no es que la tarea está hecha. Sí coincido en que tenemos una situación en la cual, por diferentes razones, no hemos sido capaces en 20 años, 25 años, traer emisores al mercado público de valores, y es una tarea, digamos, en la que coincido además, en la que todos debemos aportar el grano de arena que tenemos. En eso estamos de acuerdo. Yo, pues, el mensaje no es o sea, claramente hay una situación en la cual los inversionistas decimos es que no hay emisores, y los emisores dicen es que no hay el bid, y su primera frase es que es un problema de demanda. Y claro, y en la reunión nuestra decimos que el problema es de oferta, es que no hay cuántos emisores han salido en la bolsa en los últimos años. Y claramente tenemos una situación en la cual todos debemos aportar. Bueno, nos quedan 15 minutos y a mí me parece importante no dejar esta conversación como en el aire. O sea, tenemos que empezarnos a poner como metas y mirar hacia dónde tenemos que caminar. Entonces, yo tomé aquí nota de varios puntos, y uno es la regulación, el otro punto son los límites, el otro punto es la distribución, el otro punto que para 50.000 millones de pesos no va a haber costos, pero el tema de trámites, porque eso es una promesa, ¿cierto, Juan Pablo? De 100.000, ¿no? Pues sí, no, eso dice 100.000, entonces 100.000. Empecemos a hablar por cada uno de estos puntos, cómo los vamos a afrontar para que realmente haya una profundización del mercado de valores. Entonces, empecemos por la regulación. ¿Qué tenemos que hacer? Sentarnos con el regulador. Ahora oíamos al superintendente de Perú que decía que se reúne una vez al mes con los diferentes actores, con una agenda preestablecida para afrontar los temas. Y una vez al año se reúne con el mercado para plantearse los retos que tienen al año siguiente. Hablamos de los límites para los fondos de pensiones, pero sabemos que en otro tipo de fondos no lo tenemos, Juan Pablo, entonces es un tema de mercadeo, el tema de distribución y el tema de trámites. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Yo me pido para ser más controvertido en este panel. O sea, todo lo que estás diciendo, o sea, sin duda hay que hacerlo. Yo quisiera en este panel hacer aquí un compromiso con la Superintendencia Financiera y el Ministerio de Hacienda, que yo no creo que las soluciones estén de entrada en la regulación. Yo creo que aquí la invitación es a los agentes del mercado. Y yo creo que aquí hay un tema de los incentivos al interior de la industria. O sea, ¿qué es lo que le pasa a la industria que no se está moviendo a la velocidad que necesita el mercado? ¿Y dónde están los incentivos de esa industria? Entonces, ese digamos, yo creo que es el tema de fondo. O sea, en la innovación de productos, en el mercadeo. ¿Cuántos fondos de inversión colectiva están disponibles para invertir a través de una app? Por ejemplo, para los clientes bancarios. Es que el problema con Bancolombia es que todo lo tiene, pero el resto de la industria tenemos que moverla e invitarla a que participe. ¿Cuántas redes de distribución de la banca realmente están abiertas y tienen ya toda la metodología y la operativa lista para distribuir los fondos de inversión de otro tipo de gestores de portafolio? Esos son los tipos de conversaciones que creo que pueden mover la industria mucho más rápido. A ver, yo quisiera hacer un par de comentarios. El primero es, sí hay cosas de la regulación que toca mejorar, desde luego siempre las hay, pero también hay espacios, y por eso decía que aquí es un todos ponen. Y yo creo que la industria efectivamente tiene que poner. Y lo decíamos al principio, y creo que hay espacio para que la industria pueda poner y pueda poner de una forma efectiva. Sí creo que hay un tema grande de costos, de la carga de asesoría, de la dificultad que hay para hacerlo. Sin embargo, como lo decía ahorita, hay un espacio para poder hacer las cosas, y los números lo muestran. Hay fondos que han salido con más o con menos complejidad, que tienen volúmenes relevantes y que han volado relativamente bien. Yo creo que para el desarrollo, para que esta industria se desarrolle un poco, no podemos suponer que vamos a sacar solo emisores de 10 años en grandes volúmenes y con unos nombres específicos. Yo creo que toca empezar a hacer las variaciones en las calificaciones, en los montos y en las duraciones. Perdón, o sea, en esta ronda que está haciendo Juan Pablo Córdoba a los emisores, entonces puede salir a decir contundentemente que
sí hay un mercado para los emisores pequeños en fondos de inversión colectiva con diferentes calificaciones y que puede haber un mercadeo y que sí hay un público objetivo para ese tipo de mercados. O sea, Juan Pablo mañana se sienta con un emisor y le puede decir, sí señor, sí hay, venga, vamos a emitir, que yo lo voy a sentar con los que tienen esos fondos que van a salir a venderlo. Sí, sí, eso yo creo que se puede hacer y puede decírsele además que salga en segundo mercado, incluso que pueda salir sin calificación, todo eso se puede hacer y para eso puede haber bid. Hay un mercado que es un mercado que no es líquido, hay un mercado que eso tiene unas implicaciones en un vehículo como un fondo y por lo tanto yo creo que ahí es el reto más grande, cómo vamos madurando las duraciones de los fondos. No podemos suponer que vamos a entrar a reemplazar lo que los bancos no van a poder prestar a 10 años en 3 años. Si nosotros no empezamos a poder poner cosas de menos duración, alguna liquidez, algún secundario que pueda dar un piso para eso que venga. Yo creo que ese es el tema más complicado, porque cuando la empresa viene y dice, sí, a mí me sirve, pero a 10, entonces eso es como un cono. A mí, si a 13 hay 100.000 millones de bid, a 10 puede haber 10.000 millones de pesos de bid. Entonces ahí hay una diferencia grande. Pero sí se puede. Si les parece, no le dimos espacio a nuestra audiencia. Si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta a mis panelistas, pues… Necesitamos más bid del auditorio. Aquí tenemos Exacto. un bid, pero necesitamos más aquí bid. estamos viendo lo que pasa, exacto. ¿Alguien quiere hacer algún, no necesariamente pregunta, comentario?